Hola, Angelo, ya podemos comenzar, ¿no? ¿Qué tal, ingeniero? Sí, ya podemos ir empezando ya. Ya, muy bien. Angelo, confirma si ves la pantalla. Sí, ingeniero, ya se puede ver ya. Muy bien, Protección, control y medición de principales parámetros eléctricos. listo. Nos interesa a nosotros el medidor de parámetros eléctricos, pero como ya tenemos protección y control, lo vamos a ver. Este es un equipo que proviene de ABB. Siemens, General, Schneider, tienen equipos muy similares, así que seguimos a ver. Nosotros hemos visto un modelo, un relé multifunción, un relé numérico, marca Eaton, que también tiene protección, tiene control y tiene medición de parámetros. Bueno, ahí tenemos, digamos, la presentación de este modelo y nos dice que podemos ver protección, medición y automatización. Ahí tenemos la normatividad con la cual se trabaja, que es la IS 60947-2, que es la parte de protección de interruptores. Tenemos en la parte de resistencias a vibraciones, en la IS 068-2-6, y tenemos para la parte de registros navales normas especiales. Tiene varias versiones, tiene este modelo, tiene también esta marca, otra forma de cómo integrarlo. Dentro de las funciones disponibles hay funciones de protección, medición, automatización y funciones adicionales. Muy bien, entonces comenzamos con las funciones de protección. Dice, rango típico de funciones de protección son L, S, I y G. Ya vamos a ver qué significan estas siglas. Nuevas protecciones disponibles, dice tensión mínima, máxima o residual, tensión de desequilibrio de fases, flujo inverso de potencia para la parte de los grupos electrógenos y protección direccional también, que es bastante importante. Dentro de las funciones de protección, nos dice que todas las funciones de protección requieren una alimentación de 24 voltios. Y las protecciones L, S y G son autoalimentadas. Las funciones de protección y los valores son los siguientes. L se llama sobrecarga, fíjense, tenemos corriente y tiempo. De 0.4 a 1 veces la corriente nominal y el tiempo de 3 en escalas de 3, 6, 12 hasta 18 segundos. Ojo, este es sobrecarga. Cortocircuito selectivo. Me dice que está entre 1 y 10 veces la corriente nominal y en tiempos de 0.05, o sea, 50 milisegundos, 100, 250 y 500 milisegundos. Cortocircuito instantáneo. Está entre 1.5 a 12 veces la corriente nominal. Fíjense que este cortocircuito selectivo prácticamente es una función 50 regulada. Y una función L de sobrecarga es 51. Y G significa falla tierra. Ahí tenemos L, S y G. Sobrecarga, cortocircuito selectivo, cortocircuito instantáneo y fallas a tierra. Las fallas a tierra son desde punto 2 a 1 veces la corriente nominal y en tiempos hasta de 0.8 segundos. Esta función es muy utilizada y se restringe aproximadamente a 0.3 y hasta 0.35 veces la corriente nominal. Nos dice que las funciones aplicadas solo se dan a la parte de protección y las combinadas disponibles, que puede ser LI, o sea, sobrecarga y cortocircuito instantáneo, LSI, LSI, o en todo caso las 4 a la vez. O sea, tenemos 3 formas de cómo seleccionar.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí tenemos un poco también las funciones de protección y los valores que normalmente se utilizan. La sobrecarga, por ahí lo tenemos, los tiempos prácticos ahí están. El cortocircuito selectivo de igual manera, el cortocircuito instantáneo. Quisiera que noten lo siguiente. Este es un PR111. Y este es un PR112. El slash P, o sea, es otro modelo. Por eso que presenta, por ejemplo, acá la corriente cortocircuito instantáneo hasta 15 veces. Acá en la parte de cortocircuito sigue siendo igual y en el cortocircuito o la falla a tierra también igual. Se tiene funciones aplicadas para protección, medición de corriente, comunicaciones, y acá tenemos otro tipo de versiones que tiene la protección más unidad de diálogo. Las combinaciones son LSI y LSIG para este modelo. Ahí tenemos las funciones y los umbrales que pueden intervenir en este tipo de equipos. Pero ya se está refiriendo, fíjense, al PR113. No olvidarse, 112, 111 y 113. En 113 tenemos LSIG, que ya lo revisamos. El TB, UN, RP y D. Vamos a ver qué significa eso. Protección L, dice protección contra sobrecarga a largo tiempo. Acá tenemos los umbrales y los retardos, o sea, la parte del tiempo. No, tenemos una curva configurable en el software de este equipo. Después tenemos las normas que me dan este es el 113. Acá me da las normas con las cuales trabajo y las curvas disponibles para poder trabajar. La protección S. La protección S también tenemos unos umbrales, los retardos de igual manera, y el tipo de curva, y acá el tiempo inverso, con el cual también se tiene que hacer la selección. Protección de corriente. Protección instantánea contra el cortocircuito. Sobre corriente instantánea de cortocircuito. Tenemos los umbrales y acá también el tiempo. La protección a tierra. Fallas a tierra. Los umbrales, el retardo. Y acá tenemos también a tiempo inverso, o sea, para obtener una curva mucho más manejable. La protección T. Dice protecciones de altas temperaturas. Pueden crear daños temporarios o permanentes al microprocesador. Hay que utilizarlo dentro de los estándares que nos están dando acá. Y podemos controlar entre menos 20 grados centígrados a 40 grados centígrados para alarma y hasta 85 para la parte instantánea. Funciones de protección. Tensión dice protección contra tensión, mínima, máxima y residual. Mínima, acá tenemos los umbrales, máxima también tenemos los umbrales y residual también tenemos los umbrales y sus tiempos en los cuales y pasos también para poder hacer la calibración. Protección UN, protección contra el desequilibrio de fases. Entonces nos está diciendo los umbrales, lo tenemos ahí. Y acá tenemos la alimentación de cargas en condiciones de sobrecarga. Y tensiones demasiado altas de cargas también. Protecciones RP. Protecciones contra flujo inverso de potencia. Normalmente este tipo de protecciones se utiliza cuando instalamos un generador y el generador en algún momento va a trabajar en paralelo con una red. El funcionamiento de motores como generadores de energía en condiciones de falla. Normalmente se colocan generadores pudiendo también colocarse a motores porque llegado el momento podríamos tener un frenado del motor y entonces voy a meter más energía
a la máquina. En ese caso, este relé o esta protección hace que la máquina no se deteriore más. Protección direccional. Esta protección direccional normalmente nos atienden a pedido. Igual acá tenemos sus umbrales y acá tenemos su retardo. Zona, selectividad de zona. Significa, esta selectividad de zona puede ser ampliada en las protecciones S y G. Y también en la protección D. ¿En qué consiste? Consiste cuando dice selectividad de zona, es que yo tengo un interruptor principal y interruptores derivados. Entonces, prácticamente se refiere a poder hacer una selectividad más rigurosa. Muy bien, eso es lo que es todo lo que se refiere a la parte de protección. Repasemos nuevamente. Si yo quiero aprender bastante eso, mejor tengo acá. Sobrecarga, cortocircuito selectivo o variación en tiempo, instantáneo, tierra, temperatura, tensión máxima, mínima o residual, variación de carga, flujo inverso y protección diferencial. Vamos a comprobar la de protección direccional, disculpen, direccional. Protección direccional. Entonces ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 funciones. Muy parecido a Eaton. Lo que pasa es que Eaton tiene más funciones un poco más específicas y más completas. Acá tenemos los umbrales, los pasos, cuántos pasos tú puedes llegar, las curvas, el QTA, o sea, se abre y se cierra, y la relación del tiempo en función de la carga. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Muy bien, entonces nos vamos con el PR-113 a la parte de medición. ¿Qué va a medir? Va a medir tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, distorsión armónica, energía, factor de potencia, desgaste de contactos y el número de operaciones. A ver, corriente. Corriente de fase, corriente de neutro. Si tengo, por ejemplo, 4 o 5 líneas, voy a tener acceso al neutro. Corriente de tierra y corriente de falla. Tenemos falla, la corriente de tierra es corriente de fase tierra y la corriente de falla es corriente entre fases. Tensiones, tensión de fase, tensión de línea y tensión residual. ¿Tienen bien claro ese tipo de tensiones? Si pudiera dar un concepto de cada uno, profe. ¿Si puedo qué? Especificar cada uno. Allá. Tensión de fase, ¿qué significa? La tensión de fase es la tensión que va a haber, en este caso, va a haber entre una línea y el neutro. Porque si yo no tengo neutro, no tiene sentido de decir tensión de fase. Por ejemplo, en una conexión delta, entonces no puedo dar tensión de fase. ¿De acuerdo? Para que exista tensión de fase, es que tenemos que separar un poco las normas CSE de las normas NEMA. En las normas NEMA, entonces la tensión de fase va a ser la tensión que hay en la fase, o sea, línea a línea. En las normas CSE, tal cual estamos con este equipo, me dice que tensión de fase es línea neutro. Tensión de línea significa obviamente entre línea y línea. Y tensión residual significa que cuando yo apago
pago el equipo, voy a poder medir una tensión. Eso en el caso estrictamente hablando. Pero por otro lado, también esta tensión residual significa, ¿no?, que voy a tener una opción de poder visualizar en el equipo una tensión inducida que puede haber en el sistema. En cuanto a potencia activa, reactiva, aparente, ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? O sea, son los 3 parámetros, yo puedo medirlo. Distorsión armónica, dice calculada hasta la 20ª armónica con 50 y 19 con 60. Realmente hasta la 19ª armónica, si hacemos un estudio estricto, yo necesito que por lo menos pueda medir hasta el 31 armónico. Y entonces en este caso, más o menos para la parte de monitoreo, me parece que está bien. Se monitorean las corrientes de alimentación y también las armónicas que están dentro del sistema. En cuanto a la energía activa, reactiva y aparente, cuenta con un contador de energía que está en función, que esta función permite el control de las cargas agua hacia abajo. Control del consumo, ¿no?, de la energía que están consumiendo las cargas aguas abajo. Factor de potencia y frecuencia de la red. El factor de potencia no es otra cosa que el coseno del ángulo que forman la tensión y la corriente. Y la frecuencia, pues obviamente es la alimentación que le va a dar la fuente, sea un grupo electrógeno, sea una red del concesionario. Y eso está entre 45 a 65. Control de mantenimiento. Cese el número de operaciones, si está abierto o cerrado, tiene desgaste de contactos, los valores de disparo de corriente y tensión y potencia activa. Se está refiriendo a interruptores. Te presenta algunos gráficos de corriente, tensión máxima, mínima, potencia máxima y potencia media. Puede ser visualizado mediante algunos histogramas, como lo que se puede ver en la pantalla. Almacena 24 periodos y la duración configurable es de 5 a 120 minutos por periodo. O sea, 120 minutos por periodo, tiene 24 periodos y ahí podemos ver algo de 6, 7 horas más o menos. En la parte de automatización es que hace el control de carga. Dice, el control de carga es realizado por este equipo mientras las señales externas son transmitidas a su memoria. Las funciones disponibles, dice, con 2 umbrales límites, 2 cargas, con umbral límite, una carga controlada únicamente. Por ahí tenemos los control de cargas, en ambos casos con 2 umbrales y un solo umbral. El ajuste dual en cuanto a las protecciones S, I, G y D, que es posible ajustar en las curvas del equipo. Respecto a la configuración, tienes un usuario y tienes un password, tiene una modalidad operativa, trabaja el equipo con 5 idiomas, tiene una frecuencia red y se hace ajustes del neutro también. Y ahí tenemos el equipo con su señalización, con todos sus indicadores para poder hacer el trabajo. Los mensajes, o sea, toda la parte de fallas y mensajes también te los proporciona. La situación esta de alarmas, que son funciones de protección, de control, de cargas que se pueden desconectar y la alimentación auxiliar incluyendo. Ahí tenemos algunos accesorios para la lectura, por ejemplo, una unidad de señalización o una batería para el sistema. ¿Alguna consulta que quieran hacer, jóvenes?
Muy bien, veamos un poquito. A nosotros nos interesa un poco las medidas, ¿no? Pero las medidas hoy en día vienen en los relés numéricos. Lo que hemos visto es un medidor multifunción. Ese medidor multifunción de ABB que lo construye SH, que tiene una línea de interruptores y controladores. Como ustedes pueden ver, ve protección y ve medida. Vamos a ver un equipo bastante también completo que se utiliza. El equipo que hemos visto normalmente se utiliza en centros fabriles, en empresas de proceso, en manufactureras o empresas industriales. Lo que vamos a ver a continuación es mucho más específico y mucho más, como les digo, más técnico para sistemas eléctricos de potencia. Muy bien, ahí tenemos un sistema eléctrico de potencia, cualquiera que sea. Tenemos la parte de generación, tenemos una central hidroeléctrica y el resto tenemos líneas, barras, 550 kV, 220, y tenemos 138 y tenemos las cargas residenciales, comerciales e industriales. Los sistemas de protección de línea, por ejemplo, ahí tenemos un sistema de protección, queremos proteger esta línea. Para proteger esta línea necesitamos los transformadores de corriente, obviamente un interruptor acá, un transformador de tensión, acá está, interruptor, transformador de corriente, transformador de tensión, el relé de protección que lo tenemos acá, el equipo de teleprotección que lo tenemos acá y las conexiones. Pero para que este equipo funcione, obviamente tenemos que simular una falla. Simulamos la falla acá. Se toma la corriente, ya la tensión está tomada, siempre la tensión va a ser constante, va la corriente, el equipo lo procesa y nos da una información a la parte operativa del otro lado donde esté el cerebro, y entonces retorna la información y le dice apertura, da una orden al interruptor para que aperture porque esta falla es una falla franca, por decirles. De acuerdo, entonces, este tipo de equipos tiene unas ventajas, tiene componentes de mucha rigurosidad en cuanto a su fabricación. Tienen menos componentes porque se maneja en base de un tipo CPU y en base de lo que podría ser un software un poco más complicado. Además, la resolución depende del número de los bits por palabra que se utiliza en los cálculos aritméticos. El relé numérico tiene ciertas ventajas a comparación con los demás equipos de control y protección que se tienen en el mercado. Por ahí tenemos su arquitectura, tiene un procesador y tenemos el ingreso de señales analógicas, señales discretas, ¿no es cierto? O sea, contactos secos generalmente, y su fuente de alimentación. Tenemos una interfase acá, tenemos una memoria RAM, una memoria ROM y una memoria EEPROM. Y por acá tenemos los sistemas de salida discretos que me van a permitir manejar este tipo de equipo con más seguridad, con confiabilidad. Más o menos el equipo trabaja de esta manera, tenemos el equipo y la falla se presenta por este lado. Luego vamos a ver qué tipo de función vamos a utilizar para este tipo de falla. Vamos a tener funciones de relé numérico, porque, por ejemplo, relé protección de distancia, protección direccional, protección de sobrecorriente, diferencial de línea, de sobrecarga, sobre subtensión, en máxima y mínima frecuencia, cierre automático o sincronismo en la parte del trabajo en paralelo. Y ahí podemos tener, fíjense, mucho más tipos de fallas. El caso de un sistema eléctrico de potencia, oscilación de potencia, detección de falla de un fusible, por ejemplo, detección de cierre sobre la falla, detecta la corriente inrush en los transformadores de potencia que son enormes, esquema completo de teleprotección,
localización de fallas, registro de eventos. Esto es muy importante. En el ABB no nos dice que hace este tipo de cosas, ¿no? El registro de eventos, los eventos son el orden de los milisegundos. Un computador muy difícil que de forma directa pueda registrar un evento. Registro de las oscilografías. Para poder medir necesitas un oscilógrafo, un equipo muy caro y muy especial. Y hacer el reporte de fallas. Eso es sumamente importante en un equipo que trabaja en un sistema de potencia. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa la parte de medición. Solamente eso. ¿Por qué? Porque estamos midiendo medidores multifunción. Y me dice, permite medir tensión, corriente, potencia reactiva, frecuencia, dirección de la carga, etc. Muy bien, también tiene entradas, me permite hacer un monitoreo continuo con autodiagnóstico, múltiples grupos de ajuste, comunicación remota y local integrada a un display LCD y un teclado de programación, sincronización externa, puerto para integrarse un sistema de control automático de la subestación y señales de señalización. Y ahí lo tenemos las funciones de protección. Exactamente lo que hemos numerado, ¿no? Comenzamos, frecuencia mínima, frecuencia máxima, sincronismo, recierre. Hay algunos recloses que se encuentran en el medio, por eso tenemos recierre. Protección diferencial, protección de sobretensión, baja tensión, sobretensión, sobrecarga, sobrecorriente, distancia y direccional. Ahí tenemos lo demás, ¿no? Tenemos corriente inrush, corriente de sobreexcitación, reporte de fallas, localización de fallas. ¿Por qué? Porque el equipo ya es otro nivel. Y en la línea de transmisión necesitamos a partir del equipo qué distancia se presenta la falla, a qué distancia. Hace registros de eventos, hace registros de oscilografía, hace la medición, autodiagnóstico, fusibles y potencia de oscilación. Además, me dice que recibe señales y entrega señales, tiene grupos de ajuste, se puede conectar a teleprotección, tiempos de sincronización, ya sea con otro equipo o con el GPS, comunicación remota y comunicación local. Los reportes de falla en su memoria volátil podemos encontrar las capacidades para N registros, señales de falla, frecuencias de prefalla, valores RMS de la corriente de falla, valor eficaz de la tensión y localización de las fallas. La idea es ver un equipo que a partir de ver una forma, un cálculo, que si yo tengo una falla en este punto, el equipo lo pueda visualizar. Puede visualizarlo en que el equipo controle, por ejemplo, la impedancia que es de este punto al punto de origen. En cuanto a la instrumentación me puede brindar, ¿no? El estado de entrada y salidas, las corrientes en las tres fases, la potencia real por fase, el sistema de frecuencia, hacer un análisis en la parte de tensión de igual, la potencia reactiva por fase y la dirección del flujo de potencia.
Ahí tenemos los equipos. Tenemos, por ejemplo, 3 equipos en la parte superior conectados por una red de comunicación. Tiene un conversor, envía un módem, el módem lo transmite por un medio de comunicación que puede ser telefónica, fibra, podría ser banda lateral única, microondas, etc. Llega al otro módem y lo comunica al centro de operaciones. Bueno, a través de un computador, como vemos acá. Podemos también tener este tipo de combinaciones, ¿no? Una comunicación entre los equipos, y este equipo puede estar conectado a una sala de control, los otros equipos también a una sala de control, de la sala de control a un módem que me va a permitir conectarme con un remoto en otra ubicación. Tiene la opción también de que los 3 se comuniquen y vía un GPS pueda comunicarse con satélite. En el registro de fallas, tiene una resolución de 24 muestras por ciclo, 4 canales analógicos de corriente, 4 canales analógicos de tensión, 32 canales digitales y una memoria no volátil de 520 KB. Se hace el análisis, ahí lo tenemos, los niveles de corriente ABC, corriente de falla, ahí lo podemos visualizar. El análisis vectorial de igual manera. Y vamos a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? No, ingeniero, por el momento no, todo correcto. Muy bien. ¿Ya lo se ve? ¿Qué tal? Ahí se puede ver. Ya, perfecto. Miren, tenemos tres opciones de estos medidores multifunción que ustedes van a encontrar en el mercado. Vamos a ver la más complicada, que es el Alpha Plus A3, y después los otros dos van a quedar para que ustedes le den una lectura.
Estamos viendo estos medidores multifunción porque estos son los que instalan a nuestras casas, en el caso de este modelo, a las empresas que tienen una potencia mayor de 50 kW. Bueno, ahí tenemos a grosso modo el menú principal que nos va a indicar algo de una introducción, algunos componentes, sus características principales y algunas características antifraude. O sea, alguien que pueda manipular el equipo con toda esta tecnología y de electrónica última que me permite no tener lecturas muy seguras, y también me va a permitir colocar una antena, un transmisor para poder a una cierta distancia poder leer los parámetros. Dice, pertenece a una tercera generación de la familia Alpha, posee unas características de Alpha Plus y además incorpora fuente de alimentación polifásica, memoria interna, software, normas, memoria extendible o expandible, perfil de instrumentación y una tarjeta Ethernet. Lo importante primero es ver el equipo, ver sus detalles. Ahí lo tenemos. Una tapa principal, especial y soporta el calor y todo ello. La placa de datos principal, acá está los datos principales del fabricante y todo del medidor. Una batería extraíble, una batería para poder autoalimentar al mismo sistema. Un LED infrarrojo para las tomas de lectura. Un puerto óptico, que es este de acá. Un botón de seguridad. Tenemos un botón de reset, que es este de acá. Tenemos una pantalla LCD, que es esto, donde voy a tener los reportes mediante dígitos. Y una placa de datos, que la que tenemos acá en la parte superior. Ahí tenemos una pequeña descripción de la tapa principal y base de medidor. Son de policarbonato auto extinguible, las cuales nos protegen a la radiación y solar de los rayos ultravioleta. En la parte inferior, o sea, yo saco esta tapa, en la parte inferior voy a tener acá una pernería con un determinado portabornes para conectar los cables alimentadores. Ahí podemos notar nosotros la pantalla LCD. Nos está registrando, por ejemplo, energía reactiva, en este caso como ejemplo. Voy a tener un indicador de flujo, ¿de acuerdo? Se va a tener indicadores de cantidad. En 3 dígitos se hace una prueba y se va a tener un campo de unidades también y unos indicadores de pantalla, como lo podemos ver acá. Acá tenemos, fíjense, una salida por lector óptico. Este lector óptico se compra, nosotros compramos la otra parte del lector óptico, porque en el lector óptico nosotros tenemos esto corresponde al medidor. Entonces nosotros teníamos que comprar otro equipo que al acercarlo, porque es imantado, uno lo acerca acá y toma la lectura. Nos dice, salida para el lector óptico para la lectura y programación del medidor vía software. Salida de pulsos para el contraste. O sea, uno va, saca la información y lo procesa en su oficina.
Ahí tenemos un primer diagrama de bloques con fuente de alimentación monofásica. Tenemos la tensión, la fase RS, en tensión y en corriente RS también. Entonces, internamente tenemos los sensores de corriente, igual la parte de tensión, y acá hacia arriba alimenta también la tensión monofásica, teniendo a disponibilidad una tensión de 12 voltios. Alimenta este tipo de fuente y me va a proporcionar 5 voltios y 2.5. Acá va a tener una batería de 3.3, una pantalla LCD y un reloj para que el sistema pueda ser calibrado. Tenemos un cristal, una memoria EEPROM, un conector opcional, un puerto óptico que ya lo hemos visto, y puertos 1, 2. Acá tenemos todos las virtudes que va a tener este microprocesador. Diagrama de bloques con fuente de alimentación trifásica. Es mucho mejor. Acá tenemos la tensión, tenemos un divisor de tensión, y en este caso tenemos la corriente con sus sensores de corriente. Por eso todo es lo mismo. En la medición de parámetros de energía demanda, por ejemplo, en la parte activa cabe doble hora porque es energía, y la parte reactiva de cavar hora también. En la parte de instrumentación en pantallas se puede notar, ¿no?, la potencia activa, la potencia reactiva, tensión, corriente, los hertz, factor de potencia y el THD por línea. La clase de precisión. Punto 2, habíamos visto que tenemos punto 1, punto 2, punto 25, punto 5, 1, 1.2. Me dice con punto 2 con rango de corriente de 2.5 a 20 amperios, entre 3 y 4 hilos. Conexión directa dice clase, punto 2 con rango de corriente de 30 a 100 amperios y 3 o 4 hilos. El perfil de carga es una actualización tipo L con 8 canales y con 4 cuadrantes de trabajo. La parte de la instrumentación tenemos, fíjense, frecuencia, tensión, corriente, factor de potencia, desde el THD, energía o potencia activa, potencia reactiva y potencia pared. Se hace el monitoreo generalmente de potencia reactiva. Se tiene una interfase óptica, como ya lo hemos visto, tiene una tarjeta RS23332 o RS485. También tiene una tarjeta Ethernet, un módem interno y una memoria de 1 megabyte. Tiene unos precintos de seguridad para poder asegurarnos que no hay manipuleo del equipo. Y acá nos dice que registra los eventos de interés con fecha, hora y toma última de la medida. También tiene fecha y hora y la última programación del medidor que alguien lo ha hecho seguramente. Las funciones lo podemos notar ahí. Funciones: verificación de servicio, instrumentación, perfil de carga, perfil de instrumentación, monitoreo de calidad de energía y comunicaciones. Como vemos, este tipo de equipos obviamente que son mucho más sencillos, más baratos que los que hemos visto hace una media hora. Profe, ¿y en qué marca se puede encontrar estos aparatos? Ahí, en Alfa. nuestro país. Ahí lo tienes, Alfa Plus o Alfa simplemente. El Alfa es el modelo y la marca es Elster. Vamos a seguir.
Nos dice verificación de servicio, dice igual, al igual que Alpha Plus, el medidor Alpha A3 identifica el tipo de servicio, detecta los rangos de tensión, si son adecuados o inadecuados, o si alguna de las fases está desconectada. Detectan si hay valor de corriente y el ángulo de fase está dentro de la lectura permitida. En la instrumentación, medición instantánea por fase de tensión, corriente, ángulo de tensión de línea, ángulo de corriente de línea, frecuencia, factor de potencia y ángulo del factor de potencia. Eso es lo que nos reporta. De igual manera, podemos ver los armónicos de tensión, corriente, la distorsión total de los armónicos de tensión y corriente, y la magnitud de corriente armónico por fase también nos puede reportar, y la distorsión total por fase. Esta fase nos puede dar la potencia activa, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. De tal manera que me va a permitir hacer o calcular el ángulo del factor de potencia del sistema aritmético y vectorial, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. El perfil de carga tiene una memoria de 128 KB y está en 8 canales de grabación. Dependiendo del tipo de medidor, se puede grabar energía, por ejemplo, entregada, energía aparente, en el primero activa, reactiva y aparente entregada al cliente. Nos especifica también que se puede almacenar la lectura de frecuencia, tensiones, corriente, potencia activa y aparente por fase. Factor de potencia y ángulo de factor de potencia por cada fase y el total del sistema. Veamos la instrumentación. Las opciones para el grabado, me dice cada canal puede grabar los datos eligiendo una de las 4 opciones de grabar. Puede ser mínimo, máximo, promedio o el último valor. Respecto al uso de la memoria, me dice que tiene 138 KB de EEPROM, 30 KB para alimentación de datos básicos y facturación e información del estatus del equipo. Entonces es ya para manejar la parte de la memoria en el momento de la programación. Me puede servir también para el monitoreo de calidad de energía, de igual manera para la configuración de usuarios cuando se registra que me pueda registrar hasta 255 eventos. Para comunicaciones, me permite, según las normas ANSI, me permite cómo accesar al puerto óptico, cuando una vez adentro, dónde encontrarme la información o qué significa eso, ¿no? Como acceso vía telefónica, como les decía, con ajuste, cómo ajusto mis métodos para la comunicación en red y poder así centralizar mis datos. Este medidor tiene las siguientes opciones de comunicación. Tiene
una conexión para tarjeta RS232, tarjeta RS485, el módem interno y una tarjeta Ethernet. Y se puede optar únicamente por dos opciones de comunicación. Y obviamente ahí tenemos el montaje, ¿cierto? Podemos utilizar vía RS232 del medidor directamente una PC. Comunicación remota, por ejemplo, a partir de una PC vía un RS232, llegamos a un módem y utilizamos un modelo para un tipo de comunicación al otro módem y en este caso tomar la señal de este equipo, alimenta acá, se pasa a otro lado y de acá vía el RC232 ya estamos lecturando en el medidor Alpha Plus. La desventaja de este tipo, por ejemplo, de tipo de conexión puede ser máximo hasta 15 metros. Me permite, vía comunicación RS485, poder instalar 32 medidores hasta una distancia de 1200 metros y hasta 255 medidores sin límites de distancia. Ahí tenemos más o menos la arquitectura. Utilizamos acá un conversor de 485 a 232 para la parte superior. Igual acá también un conversor, un repetidor, y acá tenemos más información que va a poder ser transmitida hacia una PC local. Se puede usar la red telefónica también para alimentar del medidor hacia el computador. También se puede hacer toda la parte de telemedición por internet, ¿cierto? Tienes, a ver, acá tenemos un medidor, lo llevamos a una red LAN, después va a un router, ¿no es cierto? Te vas a internet y te comunicas con el otro lado que es el computador. Fíjense, de esta toma tan solamente llegamos acá y de esta toma podemos ir incluso al otro lado. Ahí tenemos una aplicación de la comunicación Ethernet. Tenemos un sistema, una zona de Wi-Fi. Tenemos los medidores que tenemos acá, por ejemplo, que pueden trabajar muy bien coordinados. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, profesor. Ahí tenemos una red privada, por ejemplo, con una determinada, un determinado protocolo. Tenemos acá los medidores, tenemos igual, vía una zona Wi-Fi, tenemos acceso a la red privada y podemos informar a un centro de control todo lo que ocurre. Como ustedes pueden ver, son ya aplicaciones que nosotros podríamos decir, ¿no? Aplicaciones mucho más sencillas, porque el cliente no es tan exigente en este caso, ¿no? Preguntas, jóvenes, a ver qué consultas tenemos.
Al parecer ningún ingeniero. Muy bien, entonces proseguimos ahora con otro capítulo. Entonces, cerremos este capítulo. Fíjense que hemos visto en medidores multifunción. Hemos visto una parte muy importante, o sea, vamos a revisar nuevamente para poder recapitular lo que hemos visto la semana pasada y esta semana. Estos medidores de multifunción son todos más o menos parecidos. Puedes tener una línea ion, puedes tener una línea circuitor, puedes tener... No está compartiendo, ingeniero. Ya, ahí va, ahí va. Muy bien, les decía que este tipo de medidores multifunción puede ser de diferente tipo y diferente marca. Entonces, eso no va a ser el problema. El problema va a ser cómo yo lo integro o cómo yo lo instalo en un determinado punto. Eso va a ser el problema. Ahora, si tienen papel y lápiz, mejor les digo, porque todos los ciclos repetimos lo mismo y todos los ciclos tenemos el mismo error. Mejor escríbanlo. Los medidores multifunción serán conectados en forma directa hasta 230 voltios. Para fuentes mayores hay que utilizar los transformadores de tensión, los cuales deben ser protegidos en el primario y en el secundario. Cuando decimos protegidos, hay dos formas como lo puedes proteger. Con fusibles que deben ir instalados en unos portafusibles tipo interruptor mini breaker. Y la otra alternativa es que pongas interruptores termomagnéticos, mini breaker, o sea, interruptores también instalados en real. El usuario escoge, el ingeniero también. Entonces, sobre equipos acabamos de ver que eso no es problema. Ahí tú tienes el equipo, cómo lo vas a instalar, etcétera, ¿no? Ahí tienes el equipo. El equipo no cambia, ¿ves? Para esta exposición el equipo es el mismo. Acá tenemos otro tipo de equipo para hacerlo más general. Entonces, seguramente para baja tensión, con una tensión de 230, cuanto más. Entonces, el equipo lo tienes acá. Este es el relé multifunción. O el medidor multifunción. A veces tienes el mismo medidor multifunción, pero diferente tipo, por ejemplo, en este caso. Tienes que proteger esta bancada de transformadores que ustedes ven. A ver, vamos a poner la flecha. Ahí está. Tienen ustedes que respetar acá. Si esto, por ejemplo, es media tensión, acá dice no. Para trabajar en media y alta tensión. Si esto es 10 kilovoltios, no puedes poner un interruptor de 10 kilovoltios. ¿Por qué? Porque el interruptor de 10 kilovoltios va a costar 10, 12 mil dólares. Entonces, y el transformador no va a llegar ni a 200 dólares. Un poquito más, a lo mejor, 600 dólares. Entonces, el que le protege va a ser mucho más caro que el que va a ser protegido. No tiene sentido, entonces hay que ponerle fusibles. De esta manera se pone fusibles, respetando toda la tecnología que tiene el otro lado, y además, primero nos debe preocupar de cumplir técnicamente, que técnicamente esté bien, y en segundo lugar, que los parámetros de ajuste, también sean concordantes con la parte técnica. Y en tercer lugar, nos interesa en este caso que los equipos sean compatibles
con el sistema al cual te vas a ser parte. Profesor, Entonces, una consulta. a ver, ¿Para el neutro usa también fusibles o qué es eso? no, el neutro simplemente es una conexión directa. Solamente... Ah, ya, profesor. Gracias. Fíjense como ven ustedes ahí, por ejemplo, para cada tipo de línea o sistema tenemos un determinado esquema, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, fíjense. Y acá tenemos, por ejemplo, ya un resumen aplicativo. Tenemos sus fusibles, tenemos acá, como este era 460, necesitas que el auxiliar sea 220. Y acá se ha puesto 460. El analizador de redes te indica que puede ser 460 también. Pero en la práctica, ¿qué sucede? La tensión máxima de control, o sea, esto va a ser manejado por técnicos. Entonces, en la parte, desde el punto de vista de control, me dicen, no, que ya 380 es muy delicado, es una tensión que ya es muy elevada para los sistemas de control. Por eso es que de 380 y 440 nos sugieren que utilicemos, así como hemos utilizado acá un transformador de tensión, también coloquemos acá un transformador de tensión. Ahí están los fusibles que les decía. Acá están las curvas de esos fusibles. Entonces, resumiendo, es muy importante, ya sabemos los medidores de multifunción que hacen dentro del equipo, ¿no? Cómo son sus partes y todo. Entonces, la otra parte sería, ahora, puedes conectar este equipo a la red en media, baja o en la tensión que creas conveniente. Eso es lo que debemos nosotros aprender. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Ingeniero, sí, queremos hacer una consulta, pero no referente al tema que estamos realizando ahora. No, no hay problema, adelante. Claro, sino respecto a la corrección del examen que hicimos la semana pasada, ingeniero. Porque al parecer hemos tenido una mala interpretación de lo que pedimos que corrija junto con usted en clase, lo que usted mismo vio, y luego cuando usted corrigió, al parecer interpretó otro método o otra cosa que le habíamos preguntado. Ya que el 97% de mis compañeros, por decirlo así, hemos bajado todos nuestros puntajes, ¿no? Para lo cual no nos parece algo, no nos parece algo justo, algo normal. Quisiéramos saber cuál fue el motivo con el cual pudo revisar las preguntas, ya que como le comenté en un documento de PDF donde le explicábamos, bueno, donde yo y Charlie y yo le explicamos el motivo que le habíamos pedido que estaba mal corregido y usted asumió otras cosas. Ya te escuché, ya escuché el reclamo o comentario, ¿cómo es? En este caso, bueno, no es un reclamo porque no le estoy reclamando directo, simplemente es que queremos saber cuál fue el criterio que usted usó para poder revisar de esa manera. Compañero Ángelo, yo te digo. Ya, por favor, Charlie. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, le habla Charlie. Su delegado también. Ya, lo que sucede que en el examen para las cargas lineales no estábamos anteriormente usando corriente de arranque, ¿ya? Entonces, usábamos corriente de arranque
solo para cuando nos daban motores, o sea, cuando nos daban HP, cosa que íbamos a la tabla y ahí podíamos hallar la constante, ¿no? El IP sobre el IN. Entonces, en ese caso, simplemente hallábamos corriente de arranque, o sea, la caída de tensión por corriente de arranque. Pero para los demás casos no se hallaba corriente de arranque. Entonces, como menciona mi compañero Ángelo, el 97% de mis compañeros no hemos usado corriente de arranque para las demás cargas, solo para la carga 3, porque gracias a la tabla podíamos obtener la constante, ¿no? Otro, lo que han hecho los demás compañeros, que solo han sido 3, han asumido la corriente de arranque igual a 5. O sea, la constante para las demás igual a 5. Y eso basándose, creo que en el último ejemplo, que de una tabla del ejemplo que mandó. Entonces, los dos, bueno, en mi opinión, los dos métodos están correctos. Porque uno es que hemos hecho, el 97% lo ha hecho como se ha estado trabajando, y el 3% simplemente asumió la corriente de arranque igual a 5. O sea, la constante igual a 5 para que haya la corriente de arranque. Por lo cual, conversando con mis compañeros, solicitamos, ¿no?, que sea válido y que se vuelva a corregir el examen. Como estuvo en la primera ocasión, ¿no? Ya que incluso usted nos dijo que se sentía alegre porque habíamos entendido el método y todos, bueno, habíamos tenido no una nota excelente, pero una nota aceptable, ¿no? Y pues luego de la corrección, pucha, todos prácticamente jalamos el examen, ¿no? Y lo cual creo que no es lo justo, porque no entendemos el motivo del cual, por qué jalamos, ¿no? Porque como el Charlie le indica, hemos estado trabajando como usted nos estuvo explicando. Ya. No, pero mira, analicemos, siempre nos debemos acostumbrar a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos que revisar ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, ingeniero, sí estamos viendo. Sí, Ya. estamos viendo. Entonces, yo recuerdo que el examen, una primera parte, estaba pues para cargas lineales, ¿no? O sea, cargas que se han llegado a definir. Entonces, según ustedes tienen que dar un examen muy parecido a la práctica que hemos hecho. Y en la pantalla ustedes están viendo la práctica donde no está la corriente de arranque. ¿No es cierto? Si no está la corriente de arranque y nosotros le hemos asumido con la corriente de arranque, tienen toda la razón, no hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros hacemos la hoja para uso general, y definitivamente todas las cargas que son lineales se especifican en la corriente de arranque con 5 veces la corriente nominal, y con eso no tenemos ningún problema. Pero veo acá en los ejercicios que nosotros les hemos brindado, no está la corriente de arranque, tan solamente a caída de tensión a corriente nominal. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso no hay ningún problema. Ahora, y si me dicen con las otras, lo que se ha hecho en las cargas, vamos a verlo. Ahí sí tenemos corriente de arranque, entonces tampoco, o bueno, en esta parte sí tenemos que calificarles con corriente de arranque. No hay problema. ¿Qué otra parte es el reclamo? Claro, el reclamo es básicamente la pregunta 1, que vendría a ser que solamente se está usando corriente de arranque para la carga 3. Ajá. Que es un motor. Usted nos asumió que está usando corriente de arranque para todos los ítems, y es por ello que de los 6 ítems que dejó, los cuales nosotros teníamos la mayoría, los 5 bien, todo está mal. Todos nosotros está mal. Nos ha bajado 5 puntos a todos. Ya, entonces no hay problema. ¿Qué solución? Frente a un problema hay que buscar la solución, pero no hay otra alternativa. Claro, ingeniero.
Ya, entonces solución. Tienen, Ángelo, captura todos los exámenes y me lo manda de nuevo, pues. Claro, mire, Sí. le mando entonces el primer examen, lo que usted nos envió corregido, o le mando el segundo donde nos bajó los puntos, o le mando ambos. Porque No, mándame mejor todos, porque de momento mira, a un alumno le da su nota, y en el momento que le califico, va a decir, no, yo ya no quiero entrar a otro reclamo, sino quiero de una vez revisar nuevamente, y concretar el tema. bajo un criterio todo, y te doy el resultado. Ya, en todo caso, le entrego los exámenes sin corregir. Mejor. Ya, está bien, ingeniero. Mejor, mándame los exámenes corregidos. Ya, lo que corrigió por primera vez, ¿correcto? Claro, lo que corregí por primera vez. Perfecto, ingeniero, ya eso le vuelvo a mandar. Ingeniero, ¿Me por lo ende, envías? también el diagrama unifilar tendría que ser calificado con los ítems de la pregunta 1, pues, ¿no? Claro, Porque, no hay problema. claro, entonces, Pero eso no va a cambiar, porque la corriente de tierra, eso no va a variar. no, por ejemplo, al momento de seleccionar los cables, por ejemplo, en la revisión pasada, el diagrama unifilar que yo le mostré mi examen en clase, me dijo que estaba bien y valía 6 puntos porque estaba bien hecho, entonces también tendría que subir ahí porque no me consideró la nota porque asumió que estaba mal, pues, ¿no? Al momento de poner que la carga 1, carga 2 habíamos hallado mal cuando usted estaba considerando la corriente de arranque. Ya, pero entonces envíamelo y acá lo analizamos y vemos pues yo pienso de que cuando hay algún error, generalmente de parte del profesor tenemos que tener cuidado, y para ello yo sí soy muy, como les dije la vez pasada, uno tiene que ser muy frío y tiene que ser muy comprensivo si de por medio de un error. Entonces sería tonto decir no, que por acá no hay que entrar en discusiones. La falta, o sea, la falla está latente, entonces eso hay que corregirlo y solucionar el problema. ¿Listo, Angelo? Sí, ingeniero, no hay problema, muchas gracias. Listo. Continuamos entonces. Continuamos entonces. Ingeniero, Hola. ahora sí, podría, como mañana es el examen de transformadores, Ya. usted mandó una práctica de transformadores en los documentos, en el RAR, lo cual, he estado conversando con mis compañeros, los hemos estado resolviendo, entonces hemos encontrado muchas Algunos inconsistencias errores. y queremos que lo revisemos con usted ahorita para estar preparados para el examen de mañana. Ya, preséntame tu pantalla mejor, y es la mejor forma de ver cuál es el efecto. Ya, un momento, profesor. Chale, mientras ordenas la información, permíteme, porque tenemos que continuar con la clase. Sí, profesor, no se preocupe. Apenas lo tiene listo, me pasas para cortar y puedas entrar. Yo necesito unos 15 minutos nada más. Sí, profesor, no hay problema. Ya. Muy bien, entonces, a ver, ya está. Muy bien. Me parece que hace 1 o 2 semanas hemos visto este tema que lo llamamos aplicación industrial de los sistemas de aterramiento. Y entonces decíamos, primero, antes de hacer nada, debemos tener la plena seguridad de cómo hacemos un unifilar. Y un unifilar parte del cuadro de cargas. El cuadro de cargas me dice, por ejemplo, que voy a tener el tablero general, debe contener todos estos subtableros, ¿cierto? Ahí tenemos el almacén, la planta de procesos, o sea, todo con sus respectivas potencias.
Y entonces, a partir de esto yo puedo hacer el diagrama unifilar. Y entonces, si revisamos por este lado, ahí están todos los tableritos del TD1, a dónde alimenta. Estos son alimentados a partir del tablero general. Entonces, acá tenemos el tablero general. Estas líneas que debieron haber sido punteadas me están indicando que acaba de haber un tablero autosoportado, que es el tablero general. Me está indicando que tiene una máxima demanda. Me está indicando que trabaja a una tensión. Y también me está indicando que este tablero se llama tablero general. Entonces, esos criterios deben ser previos a poder entrar a la parte de los sistemas de aterramiento. Entonces, los sistemas de aterramiento, ya les decía, todos estos cables derivados lo van a calcular o lo van a poder ustedes seleccionar con esta tabla 18. Y el cable principal que viene de la barra equipotencial hacia el sistema de aterramiento, en este caso, hasta este pozo de tierra, con la tabla 17. O sea, primero, antes de comenzar el nuevo capítulo, quisiera recordarles de que esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder hacer el unifilar, yo tengo que tener bien definido el tablero general. Y acá tengo el cuadro de cargas. Los interruptores derivados, los interruptor principal, la máxima demanda, que es muy importante, el tipo de tablero que yo voy a utilizar, el medidor multifunción que voy a insertar al circuito, el tablero de transferencia automático manual que va a tener, el grupo electrógeno y la subestación, si fuese el caso, los cables de fuerza derivados, los cables de fuerza principal, el cable de tierra derivado, el cable de tierra principal, las barras de tierra y el pozo de tierra. Lo vamos paso a paso. El pozo de tierra, el cable principal del sistema de aterramiento, todos los cablecitos que salen de acá y se van a la tierra son cables derivados de tierra. El cable principal de este tablero general es este. Este es el cable principal. Los interruptores, acá lo tenemos. Todos los interruptores. El medidor multifunción. Un ratito. Ahí está el medidor multifunción. Vamos a verlo. Acá sabe cómo insertarlo con su pequeña protección y sus transformadores de corriente. Ahí tenemos el medidor multifunción. Los interruptores lo tenemos a este lado, el mueble también lo tenemos. Entonces ya configuramos, en este caso, configuramos el diagrama unifilar. Y para nuestro caso vamos a trabajar sobre un tablero de transferencia, que es este de acá. Acá dice tablero de transferencia manual porque el propietario no tenía la plata como para poder hacer un tablero de transferencia automático. Este tablero de transferencia manual simplemente se va con una manija, o en todo caso ¿cómo le llaman? Bueno, una manija en una posición trabaja en la subestación y en otra posición trabaja el grupo electrógeno. Fíjense acá, el grupo electrógeno lleva señal a este tablero y la subestación también lleva señal a ese tablero, lleva energía. Entonces, este trabaja de la siguiente manera. O está cerrado esto y eso está abierto, o eso está cerrado y este está abierto. Entonces, esos son los requisitos previos para que yo pueda entrar a un capítulo que se llama tablero de transferencia automático. Y por acá tenemos, además de lo que les estoy mencionando, tenemos el detalle, ¿no?, de un circuito. Este es un tablero de distribución. Tenemos su alimentador del tablero de distribución. Este sería, para este tablero, ese sería el alimentador principal. Pero para el tablero general, este sería el alimentador derivado. Para no estar en contradicción, luego rotulamos esto y rotulamos este. Por ejemplo, para todo este circuito, sea derivado o sea principal, significa circuito 1 del tablero general. En este caso, yo tendré a partir de este tablero más tableros hacia abajo hasta llegar hasta la última carga.
¿Está completamente entendido esta parte? O sea, la clase de hoy día, o bueno, vamos a hacer una introducción, pues no vamos a poder terminar, está referido a hacer un diseño de un tablero de transferencia. Veremos un manual primero, pero el objetivo es, vía la electrónica y vía las herramientas que ya conocemos, hacer el diseño de un tablero de transferencia automático. Esa es la tarea de hoy día. Charlie, ¿ya estás listo? Charlie, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, Si ya estás listo de una vez para darte pase. Ingeniero. Preparado. Ya, vamos entonces. Laura. Ya. Ya, perfecto, ingeniero. Ya, ingeniero, la primera duda que teníamos era que usted en la clase, ¿sí se logra ver la pantalla, no, profesor? Sí, correcto. Ya, Sí. la primera duda es que usted en clase mencionó que longitud simple es ida y vuelta, ¿cierto? No. Longitud simple es únicamente ida, por eso es la palabra simple. No, bueno, en clase, bueno, estaba viendo las grabaciones y mencionó así, pues longitud simple que era ida y vuelta, por eso como que no. Entonces, al momento de desarrollar la práctica, acá nos dan en el ejercicio, dice distancia simple, bueno, lo asumo como longitud simple o distancia total. Entonces, lo estábamos tomando como que distancia simple es igual a distancia total. Entonces, queríamos aclarar bien ese punto. Distancia simple solo es ida. Así es, ida tan solamente y total es ida y vuelta. Ya, perfecto. Ese era uno. Ahora, aquí, para que se pueda ver, aquí voy a poner el gráfico y aquí el desarrollo. Ahora, aquí en el desarrollo, primero nos pide hallar el transformador de corriente C1 y el transformador de corriente 2, que estarían acá, pues, transformador de corriente 1 y transformador de corriente 2. Entonces, bueno, para el cable, para el relé diferencial no hay problema, todo esto sí correcto, hasta el momento de hallar el Burden, ¿no? Que multiplicamos por 1.15, y con esto de acá nosotros vamos a la tabla de transformación. Aquí con esta tabla se halla eso, ¿sí o no, profesor? A ver, presenta lo anterior. Aquí está, mira, por ejemplo, en este caso sale 7. Ya, con el 7 que te sale, 7.618, te vas a la tabla, al catálogo. Si no tienes 7, si no tienes, ¿cuánto? 10. Oh, no, ese es el primario Volampere, no, sí, tienes 10 Volampere, ¿está bien? Ya, perfecto. Charlie, entonces, permíteme, entonces dices ahora en adelante, dice, los Burden, eso no cambia, son 6.62, sí. 45. Y la potencia nominal es de 10 Volampere. Claro, la potencia nominal, claro, está bien. Listo, hasta ahí ya. Luego, mira, aquí cuando hallamos la corriente primaria, usted hace, mira, aquí está la potencia sobre raíz de 3 por... ¿Esto qué es? ¿Tensión, profesor? O sea, cuando nosotros la analizamos el gráfico, aquí nos da que el trafo está trabajando con 10 megas, mira, y al momento de hallar, estamos hablando para el transformador 1, acá está trabajando con 10, y al momento de desarrollar acá pone, o sea, acá debe ser mega, pero como esto también tiene acá, supongo que se van 3 ceros ahí, por eso supongo que acá está trabajando con 5 mega, pero en el gráfico... A ver, un ratito. Este es el gráfico. Y acá nos dice que es 10 mega. Ya. Y al momento de hallar la corriente primario trabaja con 5 mega. Entonces, asumo que acá debería ser 5. A ver, no. A ver, vamos al primer transformador, el TC1. Ya, aquí está. Ya, no, pero vamos al desarrollo. Ya, perfecto, acá está. Este es el desarrollo para el transformador 1.
Ya, ¿y dónde está la potencia de la corriente del 1? Esto es lo que se está hallando acá, hallando la Acá corriente debajo, acá primaria. debajo. Acá debajo de ahí debe decir, el transformador debe decir 10 mega entre 60. Claro, 60 que vendría a ser el 60 de acá, ¿cierto? Así es. 10 Perfecto, ya. mega, o sea, 10 mega entre 60 kilovoltios por raíz de 3. ¿Cuánto sale Ya. eso? Sale el doble de acá, sale 96, si no me equivoco, porque simplemente lo estoy dividiendo entre 2 acá. O sea, esto lo multiplicamos por 2, sale 96. 96 aproximado, o sea, 96 punto algo. Ahorita no lo tengo el dato exacto, pero sale 96 algo. O sea, simplemente multiplico esto por 2, pues sería 96.2, 96.3. A ver, ahí que me ayuden mis compañeros, mi calculador no lo tengo a la mano. A ver, ratito. 60 kb, ¿no? Claro, sino que como este es 5 megas, o sea, se van 3 ceros, pues el K. A megas con kilos se van 3 ceros. Claro, Ah, ya, pues. sí, sí. Entonces acá sale 96 punto... Ala. Un ratito. Mi calculador. Punto 22. 96.22. 6.22. Espérate un ratito, espérate. Confirmo. 96.225, colega. Ya. Sí, Ok, sí. gracias. Espérate. Yo también lo estoy realizando, no hay problema. Ya, Sale Confirmo. 96.22. Lo Ya, multiplicas eso por 1.5. Profesor, y acá también, mira, por falta de seguridad, siempre se tiene que multiplicar por 1.5, 1.15, porque en los ejercicios anteriores no lo ha estado considerando así en estos ejercicios. Por ejemplo, acá, o sea, los ejercicios previos a la práctica que nos da, por ejemplo, acá el transformador de corriente, mira, acá de la corriente primaria, le sale 251 y a esto no lo multiplica por el 1.15. No, Pero ya en la- está implícito. Mira, está Ya. implícito ahí multiplicar. Siempre se da 1.15 para darle Ajá. rango al transformador. Ya, ok, pues eso lo que queremos aclarar también. Entonces lo tenemos que multiplicar por 1.15. En este 1.15. Y en este caso, el valor que nos sale, que es 96.21, lo tendríamos que multiplicar por 1.15. Sale 100, prácticamente 111. 111. Entonces, con ese 111, nosotros tenemos que irnos a esta tabla. Ya, y vas a Ya. encontrar 100. Ya, 150. Mira, pero ahí quisiera hacerles un hincapié. Si yo estoy haciendo un diseño y quiero precisión, entonces mandas a construir el de 111. Yo tengo que mandar a decirle Mandas a construir el 111. Pero en este caso nosotros estamos dando una holgura. Ya. Al darle una holgura, entonces utilizamos el comercial, que es 150. Ya. ¿Por qué? Porque siempre la relación de transformación en este caso va a ser 155, ¿no es cierto? Claro. 155. Entonces, ¿cómo vas a hacer el ajuste? 150 va a ser 5 amperios y la corriente que vas a medir, ponte que sean 90 y los 96. 96, ¿a cuánto va a ser? Eso va a ser la relación. O sea, esa relación tú lo tienes que programar al medidor multifunción. Ya. Entonces tú puedes poner un transformador de 100, por decir, y puedes poner un transformador de 200. El detalle en el cálculo y en la aplicación de este tipo de ejercicios es que tú le des siempre una holgura, porque el transformador de corriente está calibrado, o sea, está hecho para que trabaje en la zona lineal. Pero si trabaja en la zona lineal, yo tengo y tiene una clase, si esto es para medición o para protección, requiero que sea bastante preciso, entonces debo darle una holgura. Ya. Normalmente se da 15, y si es un poco más, mejor, no hay ningún problema. En este caso lo que era 96 salía 110, 111, si no me equivoco, entonces trabajaríamos con el comercial de 150. 150. Entonces aquí sería 150. Así es. Claro. Entonces la relación del transformador corriente sería 150 sobre 5, que en este caso sería 30. 30, exacto, sí. Ya, perfecto. Entonces esos datos son los que nosotros vamos a considerar entonces aquí en la hoja, entonces todo esto cambiaría, profesor. Claro, sí, eso cambiaría.
De la misma manera para el transformador 2. Ahora, analizando el gráfico para el transformador 2, este es el gráfico, ¿ya? Este es el transformador 2, acá está el transformador de corriente 2, ¿ya? Entonces, analizando eso, nosotros vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Aquí, bueno, acá está lo del cable, lo del relé diferencial, no hay problema, ahí está bien. Entonces, bueno, acá viene la potencia nominal que vendría a ser 10, hasta ahí no hay problema. Y otra vez para yendo el corriente primaria. Entonces, yo analizando para el corriente primaria, para el trafo trabajaría con 10 mega y trabajaría con esta tensión de 10K, ¿cierto? Claro, 10 kilovoltios, ¿sí? Ya, Sí, bien. sí. Entonces, aquí, mira, trabaja con 5 mega, bueno, supongo que es 5 mega, bueno, acá hay 5 mega y acá es 0,48. Y este 0,48 no aparece en ningún lado de esta gráfica. No está bien eso, no está Entonces, bien. acá debería, entonces, por ende, acá debería ser 10K y acá 10 megas, ¿cierto? Permíteme visualizarla. Esta es la gráfica. Espérate un ratito, espérate. No, me parece que ahí, ya. Esta tensión de acá, la tensión de 10 kilovoltios, esa tensión debe ser punto 48. Ah, ya, entonces lo que está mal es este dato de acá. Así es, sí, está mal, la figura está mal. Ah, Ahí ya, debe ya. ser punto 48. ¿Por qué? Porque tenemos acá un motor que trabaja con 1800, ay, 1850. Si el punto 48 no puede ser. Entonces, por eso como que hemos estado analizando y pensábamos que esta gráfica acá no correspondía a la solución. Ya, mira, es más fácil que hoy día antes de las 6 de la tarde o antes de las 10 de la noche, yo les corrija esto y a ustedes lo tengan. Sí, ya me di cuenta, ahí hay una falla, no hay problema. Claro. Y si ustedes lo toman esto como referencia para su examen, entonces obviamente que va a estar mal. Sí, profesor. Déjenme corregir esto. Pero de todas maneras, yo le voy a decir algunas dudas más que tenemos para que los tome en cuenta más adelante cuando lo vaya a resolver. Ya, correcto, está bien. Ya, entonces asumamos que esto está bien, ya, pero ya haciendo la precisión que acá debería ser 48. Ya. Entonces nos sale, digamos, acá nos sale un valor, lo multiplicamos por el factor de seguridad y con esto nos vamos a la tabla y bueno, todo esto ya es el mismo procedimiento como como hemos hecho anteriormente, hasta ahí no habría problema. Ahora, para la pregunta 2, en este caso nos pide hallar un medidor multifusión y bueno, recién hoy día en la clase ha explicado un poco el medidor alfa 3, entonces ya como que ya tengo previo conocimiento, pero para la clase, para el día de ayer que aún no había explicado esto, un poco el medidor, entonces como que estábamos diciendo de dónde sale, ¿no? Pero en este caso, estos datos usted nos los va a dar o nosotros trabajaríamos con estos datos. Ingeniero, disculpe, ¿no cree que para poder dar bien el examen tendríamos que primero corregir todo el PDF? Porque, bueno, la verdad nos ha causado mucha confusión el PDF que no ha estado, bueno, que ha tenido algunos errores, ¿no? Y como mañana es el examen, bueno, ha causado más confusión que aclaración. Ya, no, pero Ángelo, primero vamos a totalizar esto y después ya conversamos lo que dices. Perfecto, ingeniero, no hay problema. Ya, en este caso... Mira, los datos de ese alfa 3, el 1.2 son su borde. Claro, su borde, claro. Y el cos-phi, los .93 es su factor de potencia. Claro, entonces ya, no había problema ya. Si nosotros en el examen lo podemos trabajar con estos datos igual, ¿no? Ya, entonces acá la longitud, bueno, acá, mira, allá, ya, bueno, esto digamos aclarar de la longitud. Bueno, acá lo multiplica por 2 también aquí cuando dice longitud simple igual, longitud total igual también lo multiplica por 2, entonces no debería ser multiplicado por 2, pues no, porque ya hay longitud total. A ver, eso sí, retorna la figura. Ah, ya, la figura lo tengo aquí. Mira, por ejemplo, aquí nos dice, esa era para el transformador de corriente 2, que es una distancia total 2, distancia total. Por lo tanto, aquí, al momento de llegar el transformador 2, acá para la resistencia, acá no se debería multiplicar por 2. Simplemente debería ser... Tiene razón, sí, está bien, está bien. Por eso le decíamos que, o sea, no se entendía muy bien esa parte. Ya, está bien. Y a lo otro, bueno, acá
Ya. Listo, acá había otro problema. Entonces, al momento de hallar esto, ya no hay- acá hay una longitud 21 metros, pero, o sea, 21 metros vendría a ser de acá hasta acá, o esto de acá que dice 860 metros. No, ahí sí, permítame, ahí no muevas. Ya. 21 metros, el símbolo de un PMI es un circulito con el triángulo. Ese Claro, es el símbolo. A partir de ese punto hacia el A, indica el A, ese A es el medidor multifunción. Ya. Entonces, Y va a estar 21 metros, ¿no? O sea, hasta de la parte superior hasta la parte que está abajo, más la reserva, 21 metros. ya. Entonces, esto de acá no influye. No, esa es la línea, o sea, Ya, perfecto, una línea. Nosotros La lo línea de estábamos fuerza. confundiendo. Nosotros lo estábamos confundiendo con eso. Ya, aclarado eso, no hay problema. Y acá ya la resistencia. Entonces asumimos que este 21 es solamente una longitud simple, porque acá lo multiplica por 2. Claro, ese L1, pero hay que definir en este momento qué es. A ver, retorna para el TC en la pregunta 2. Ya, a ver, acá está, para la TC2. Acá está. ¿A eso? Ya, pero la figura, ¿dónde está? El esquema. Ya, acá está el esquema, profesor. Ese es el TC2. El Este. TC2. El TC2 me dice que es distancia total, ¿no? Sí, entonces, esto. ¿Seguro? A ver, vamos atrás. Dice que es distancia total, el TC2, entonces no hay que multiplicarlo por 2. No, ajá, solo el TC1. A TC1 nada más. Correcto, está bien. Ya. Entonces acá para la pregunta 2, que estamos hallando el medidor multifunción, nos da 21 metros. Bueno, aquí Ya. en la figura, bueno, acá no dice nada. No dice solo instalar un medidor multifunción, pero no nos da la longitud. Bueno, supongo que en el examen sí nos lo va a dar y nos va a especificar si es distancia total o simple, ¿no? Ya está bien. Perfecto, ya hasta ahí. Bueno, acá nos da la sección del cable, ¿no? Con el cual vamos a poder. Hallamos la resistencia, la potencia del cable, ya. Esta es la potencia del medidor multifunción, su factor de potencia, no hay problema. Ya, aquí, allá al final ya llegamos a la carga, al burde. Esto lo multiplicamos por 1.15, nos sale 10. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí es casi el mismo procedimiento anterior. Ahora, lo mismo, para hallar la corriente la corriente primaria acá. Ya. Sigue tomando 5 cuando debería ser 10. Ya, perfecto. Pero para analizar eso, profesor, tendríamos que analizar esto de acá con esto de acá, ¿no? Para el medidor multifunción. O deberíamos, claro. o deberíamos tomar No, es que mira, ya estamos en el TC2, ¿ah? En el TC2 tú tienes que ver, estamos en el TC2, ¿de acuerdo? En el TC2 lo que tú tienes que analizar es la corriente que va por TC2 hacia la barra de 10 kb que está acá, que me parece que esa corriente de la tensión debe ser punto 48. No, sí, profesor, pero ahorita ya estamos en el problema 2, aquí, donde dice el modelo multifunción en el punto A, aquí en este punto. Ya. Sí, ahí la distancia debe ser, si no ha estado, debe ser máximo 10 metros, y la corriente que va a circular por ese medidor multifunción, colócalo en la figura. Ya, ahí no lo muevas, déjalo ahí. La corriente que va a ir de la altura de A hacia TC1, lo vas a calcular de 10 mega entre raíz de 3 por 60 kb. Bien, ya, eso es lo que estábamos en duda. Aquí lo trabaja con 500 raíz de 3 sobre 60. Bueno, acá debe ser 10. 10 debe ser. Ya. Y luego aquí multiplica, ya bueno, sale 48, lo multiplica por 1.15 y sale 55. Y con esto nosotros nos vamos a la tabla, ¿no? Entonces también iríamos a esta tabla, profesor, ¿o a qué tabla? Claro. No, Ya, esa es la única tabla que tenemos. Ya, mira, si ese es 55, acá no hay 60, entonces trabajaríamos con 80. Puede ser, claro. Pero en el desarrollo considera 60 cuando aquí en la tabla no hay 60. Ya, está bien. Entonces nosotros sí trabajaríamos con 80. 80 Así sobre es. 5, a ver, cambiaría, no sale 12. Entonces, Sí.
Entonces, hecho, para sí. que eso también lo tenga en cuenta, ¿no? Porque todo esto se tiene que poner en la tabla de acá de la solución y quizás ahí podemos hacer mal. Sí, no, no hay problema. Ya, esto es para el transformador de corriente. Ahora para el transformador de potencia. Este es el voltaje en el secundario y entonces el voltaje en el primario. Pero estamos analizando el medidor multifunción, ¿no? O sea, Ya. con un voltaje primario de 60K y un voltaje en secundario de 120, que eso supongo que debemos ya saber, ¿no? Porque no nos lo dan en ningún lado. Porque en los ejercicios anteriores también trabajamos con 120. Eso está bien, ¿no? Sí, sí, eso está Ya. bien. Bueno, acá está la potencia del medidor multifunción, multiplica, que está la potencia nominal. Y con esta potencia nominal no iríamos al cuadro también, profesor. Que es 1.5. A ver, lo que pasa que, a ver, ahí nomás, ahí nomás. Lo que pasa que nosotros acá, por ejemplo, tenemos la potencia el Burden, ¿cuánto es? 1.2, ¿no? Sí, en este caso sí. Ya, 1.2 por 1.15 es 1.38. Entonces también le estamos dando una holgura y por eso hemos ido a 1.5. Pero por tabla no hay 1.5. No, lo que pasa que no tenemos tablas de transformadores de potencial. Ya. Entonces, Pero sí tenemos un listado de potencias nominales que podemos asumir. ¿y eso dónde Sí. lo encontraría? Eso lo asumes, por ejemplo, ¿no? Me parece que el más pequeño que puedes construir es de 5 volaper. Voy a revisar y voy a incrementarles una tabla para la parte de los transformadores de potencial mejor. Listo. Entonces, y luego, bueno, acá ya la relación del transformador, pero este C no creo que iría acá, porque supongo que No, de debe corriente. ser relación de TP, debería ser. TP. Ajá. Entonces, y acá asume esto, o sea, el voltaje primario sobre el voltaje secundario nomás. Ya, Claro, está bien. sí. Ya está bien. Ya, hasta ahí, ya bueno. Entonces, hasta ahí le hemos estado revisando. Luego, para la pregunta 3, que nos dice instalar en el punto C un confímetro, amperímetro, voltímetro para visualizar los parámetros. Y esto sería el punto C. Ajá. Aquí está. Entonces, lo que vamos a analizar acá, ya bueno, primero analiza para el confímetro su potencia, acá no hay problema, ¿ya? Para el confímetro, luego hace para el cable, y al final llega a una carga total, ¿no? Acá está el Burden. Lo multiplica por 1.15, que es y normal sale 11. Con esto va a la tabla y le sale 15, hasta ahí no hay problema. Entonces, ahí anda acá su relación de transformación, ¿no? Acá sería su corriente primaria. Entonces, analizando la gráfica, ¿cuánto sería? Esto, ¿no? 12.50 con 0.38, ¿no? Sí. O sería 12.50 con el 10K. No. Ese sería 12.50 en el C. El C por el C va a pasar una corriente que está con el punto 38. Ya, perfecto. Entonces acá sería 2.50 acá sería 0.38. Ya, sí. Entonces acá también estaría mal, pues, ¿no? Y ya, pues si acá nos sale un valor, multiplicamos por 1.15, nos debería salir un valor, y con eso nos vamos a la tabla y recién ahí haríamos su relación de transformación. Ya. Y con eso ya nos sale la respuesta para esto. Luego haríamos su transformador de potencia, que es lo mismo. Acá mira, dice acá mira, voltaje en el secundario 120 y voltaje en el primario 230. Pero aquí en la gráfica no veo un 230, o cómo yo tengo que tomar para que eso sea 230. Debe ser punto 38. Ya, punto 38. No, pero mire, profesor, acá. Mira, acá debe ser punto 38. Claro, punto 38. Ya. O sea 380. Ya, 380, ya. Eso es lo que quería saber, porque acá como que no concordaba. Entonces, al momento de estudiarlo, más me he mareado que otra cosa. Ya bueno, acá nos dan igual para el Burden, ya, hasta aquí sí, no hay problema. Luego relación, ya. Eso también, estaría bien. Y ahora, para la pregunta 4, que nos dice que es instalar en el punto B
la instrumentación adecuada que permite medir esto, pues, el KW. Acá, mira, en punto, aquí el punto B. En el punto B, aquí, para el motor, ¿no? Ya. Entonces, aquí, bueno, aquí da ya para el cable, KWH, el kVAR, los amperios, el cofímetro, y al final calcula el Burden, ¿no? Ya, bueno, esto es operación nomás. Y aquí el Burden lo multiplicas por 1.15 y ya, bueno, esto sale de la tabla. Y en aquí, eso es donde sale 850, donde estamos analizando de acá. Y aquí nos da, dice, supongo que es acá, de 1850. Ajá, sí, sí. Pero aquí solo es 850. Entonces, yo creo que acá este 1 está de más o acá le falta un 1. Sí, algo. Sí, definitivamente, eso no está bien. Y aquí le hace con una... Acá, mira, la tensión las trabaja con 0.48 y aquí la tensión está en 10K. Ya. Entonces, por lo tanto, acá sería 0.48, creo. Y ya, bueno, este sí sería su factor de potencia y este es su eficiencia, ¿no? Bueno, trabajando el motor. Y bueno, acá nos sale ya esto. Ya con esto vamos al catálogo, seleccionamos esto, su relación de transformación, ¿no? Y ahora para el transformador de tensión, ¿no? Ahora su voltaje secundario 120, porque siempre estamos trabajando con esto, y en el voltaje primario 480. Ahora tendría sentido que sea 480 cuando trabajamos 0.48, cuando acá sea 0.48K. Ajá, sí. Entonces, ya, ahí sí tendría sentido, pues, ¿no? Entonces acá sumado total. Y bueno, simplemente es la división, su relación de transformación es esto entre esto. Bueno, y acá simplemente lo del Burden, que suma todas las potencias. Ya está bien. Luego serían los diagramas unifilares. Esto sí, no recuerdo que lo haya explicado. Hoy día mostró algo en los medidores, pero no sé si con eso se hace. O ¿esto va a considerar para el examen, profesor? ¿O cómo vamos a hacer? ¿O cómo es? En el sentido de que si nos va a explicar un poco más de esto, o con lo explicado ya es suficiente. Charlie, ya escuché, ¿cómo se llama? Ya vi dónde está el problema. Pero a mí me gustaría, Charlie, mira, me gustaría que me mandes ese PDF que es donde me estás mostrando las fallas. ¿Ya? Me gustaría que eso me mandes para que en función, si tú has coordinado con tus compañeros, seguramente todos deben tener ese PDF. Sí, esto es lo que veo usted Sí, usted mandó, ingeniero ese. Ya, correcto. Entonces, mira, yo he hecho varias correcciones, ¿no? Exactamente para ustedes, yo recuerdo haber hecho algunas correcciones, pero... Eso fue para otro documento, fue para este documento, que era para las preguntas introductorias recién, desde lo más simple empezó, pues. Este fue el documento que usted mandó corregido. Ah, ya. Entonces, mira, lo que tú ves ahí, el documento que les he mandado que necesitas corrección, es un ejercicio que veo la estructura no está bien. Veo que la estructura no está bien. Me parece que yo les dije practique con esto, ¿no? Sí, usted me dijo, esta es una práctica que lo dimos ya, pues, o sea, como para incentivarnos a que lo revisemos y vemos. Pues, entonces, pero sí veo que hay unas fallas garrafales, Sí. No hay problema. Pero yo estaba preocupado porque decía, no, pero siempre para la clase porque tiene que haber errores, ¿no? Claro, el detalle de lo que usted nos mandó, y con esto nosotros hemos estado tratando de resolver esto y por eso como que no nos quedaba, nos ponía más dudas que nos ayude, o sea, no nos ayudaba mucho. Por ejemplo, acá nos decía una cosa y acá otra, entonces estábamos más confundidos. Ya no hay problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mándame ese archivo que en este momento lo hemos visto, yo voy a corregirlo y ustedes van a tener el archivo corregido. Sin fallas. Ya, ¿qué más? Ya. Eso sería en cuanto a, bueno, de mí,
y de algunos compañeros que hemos visto en esta parte las dudas. Ingeniero, Otra cosa, mira, si me hablas Charlie y me hablas Angelo y ustedes son los delegados y un delegado que para mí es lo mismo, entonces, si ustedes me están hablando es porque me están hablando todos, ¿no? Entonces, no hay problema. Ya, claro, ya, todos mis compañeros y yo hemos visto estas dudas, pues no, pero quizás me estoy olvidando de alguna duda de algún compañero y si necesita participar ahora que lo haga. No, pero Sí. me parece que debe haber un consenso, porque donde hay una falla, pero ojo, eso es lo que hemos visto, eso yo les di para que practiquen. Y qué bien, Sí, qué bien que lo han practicado y salen dudas y no hay problema. Ahora sí, yo voy a revisar lo que tú me mandas, lo voy a corregir y después les voy a enviar para que ustedes, para que en la teoría, o sea, la práctica, los ejercicios que hemos hecho, en la aplicación de la metodología, tengan el mismo criterio. No hay problema. Ok, profesor, gracias. Ya, de nada. Ya, profesor, otra cosita. Bueno, ingeniero, yo tengo una consulta, disculpe. Quisiera saber cómo se calcula la tensión máxima en un transformador de voltaje. ya. Tensión Ese es máxima. el último problema. Sí, la 7. Sí, ingeniero. Aquí. Para hallar dónde está el cuadro, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, el cuadro. A la última página, creo. Última página. Acá está. No. Acá está. O sea, acá la tensión de aislamiento, tensión máxima, de los cuales... a ver, ¿dónde está? Te doy la fórmula. Sí, la fórmula. La Sí. tensión máxima de un transformador que un transformador puede soportar es entre 1.2 a 1.3 veces su tensión nominal. Por ejemplo, tú tienes un transformador de 10.000 a 230. Entonces, tú puedes ponerle, digamos, 20% más en el primario y el transformador no es que tengas que tener pues, un tiempo, 15 minutos con esa tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener un relé en el primario que va a poder leer esa tensión y le va a decir cuánto va a ser la tolerancia de 10 kilovoltios. En el primario secundario debe ser 5% nada más. Pero lo admisible que va a poder tener ese transformador es un promedio de 20%. Entonces, la máxima tensión se multiplica en este caso, si la línea es de cuánto es de 230 kilovoltios, entonces ahí lo multiplicamos por 20% y esa es la máxima tensión. Si tú superas eso, vas a destruir el sistema. Ya, profesor. Sí, 20%. 20%, perfecto. Sí. Ya. Profesor, aquí tengo otra duda. Bueno, esto ya es para mañana del curso de laboratorio. Lo que pasa que para el TD3 y el TD4, a mi grupo, que es el grupo... Bueno, no, espérate, sí es el... ¿Esto es? Análisis, protocolo de transformador de potencia, ¿sí, no? Prueba de tensión aplicada. Ya, sí, esto es. Para el 3 y para el 4, a nosotros nos ha tocado prueba de tensión aplicada y acá también prueba de tensión aplicada y elevación de temperatura, que es lo mismo. Entonces... A ver, un ratito, no muevas. Pruebas de tensión aplicada y pruebas de elevación de temperatura. Ya, entonces fácil, pues. Lo dividimos en dos. En una haz la tensión aplicada y en la otra haces elevación de temperatura. Sí, eso es lo que estábamos pensando hacer, pero queríamos consultarlo antes de enviarle el documento. No hay problema. ¿Para qué va a ser dos veces? Haz uno en la parte 8 de arriba y el otro en la parte 7 de abajo. O en la parte 8 haces la elevación de temperatura. Ok, profesor, eso eran, bueno, las dudas que teníamos. Bueno. Listo, Ángelo, ahora sí te escucho. Listo, ingeniero. Bueno, como ya pudimos notar de algunas fallas que han tenido en nuestro PDF, bueno, y como hemos estado practicando toda la semana, como le indico, ¿no? Hemos tenido esas dudas junto con Charlie, hemos estado coordinando todas las dudas para poder explicárselas hoy.
Y pues al ver que usted nos va a mandar nuevamente el PDF corregido, bueno, quisiera saber si el examen se podría aplazar una semana, ¿no? Para poder revisar nuevamente el PDF ya corregido, ¿no? Con todas las dudas claras. Ya está bien, o sea, pero actualízalo para que todos tus compañeros sepan que es... A ver, espérate. Vamos a ver el programa, un ratito, espérate un ratito. Para el 31 de julio. Claro, para el 31, ya que como usted menciona, aún estamos en la mitad de ciclo recién, y pues ya dimos 2 exámenes, ¿no? De los cuales usted menciona que son 4, así que aún hay tiempo para dar los otros 2. Ya, está bien, 31 de julio, está bien, pero Claro. Formalízalo con un correo para que todo el mundo sepa. Sí, no hay problema, lo voy a informar ya a mis compañeros, y mañana lo que sí presentamos es la exposición de laboratorio que ya nos corresponde, y el trabajo 1 domiciliario, ¿no? Que usted me indicó que entregáramos 1 por semana. Eso sería todo. No te olvides de formalizar las fechas de entrega de los trabajos domiciliarios. ¿En qué forma lo harías, ingeniero? ¿Por correo? No, claro, por correo también tú planificas con tus compañeros y ve tal semana tal semana el otro, para que puedas... Sí, yo ya lo coordiné con ellos, no hay ningún problema. Con todos mis compañeros ya lo coordiné y lo podemos conversar. Listo, quedamos así. Entonces mañana hacemos clase. Listo, ingeniero, muchas gracias. Un pequeño Listo. repaso también, por favor. Gracias. Listo. Charlie, por favor, ahora si me puede mandar el PDF de una vez para salir de ese problemita. Ok, ingeniero. También ya le mandé los exámenes con las primeras correcciones y para que lo pueda revisar, y algunos comentarios ahí en el chat para que lo pueda leer. Ya listo. Charlie, Sí, gracias. Charlie, mándame el PDF. Sí, ingeniero. Ahí le estoy enviando. Ya listo, gracias. Nos vemos entonces.